¿Qué tal? Muy buenas noches. Gusto saludarles. Muchísimas gracias por la generosa presentación. Y pues nuevamente extender el agradecimiento y también bienvenida a quien nos acompaña desde diversas partes de ya no solamente Latinoamérica, sino un poco más allá, en este diplomado presentado precisamente por el equipo de Latin Juris. Y hacía referencia a este agradecimiento por, en realidad, dos motivos esenciales que nos ocupa precisamente el día de hoy, siendo la dinámica que otrora nos sostuvo la doctora que me precedió en la tarde-noche del día ya de hoy. Fíjense que se me ha encargado, quizás de forma bastante generosa, nuevamente usando el adjetivo, plantear una personificación, una displicencia a propósito de los derechos de las personas privadas de libertad y prohibición de tortura en el marco de este segundo diplomado internacional en derechos humanos. Siendo, eventualmente, vamos a presentar algunas ideas, algunas reflexiones a propósito de la reiterada jurisprudencia que la Corte Interamericana nos ha compartido, en la cual nos ha podido establecer ciertas líneas de interpretación a propósito también de condiciones necesarias, mínimas, para poder realizar esta supervisión, más allá de un control previo, un control de supervisión de aquellas garantías y obligaciones que los estados debieran ofrecer cuando menos a esta etapa de ejecución de la sanción penal y en algunas circunstancias también de aquellas medidas limitativas de derechos propiamente de la libertad de manera temporal. Si no, si las cosas, agradecería me confirmen si se puede ver en pantalla las diapositivas, sí, por favor. Sí, estimado doctor, se puede ver las diapositivas. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bien, si el tiempo nos es generoso, pues abordaremos cuando menos algunos temas relevantes y como verán, estos tópicos, son ocho aspectos muy importantes, van a plantearse desde una dinámica seguida desde los propósitos de las obligaciones del Estado para pasar luego a casos específicos de vulneración a derechos humanos y finalmente el sistema de reparaciones que ofrece, obviamente, junto con las recomendaciones que propone la Corte Interamericana para poder tratar de remediar estas circunstancias a través de los preceptos constitucionales que, hubiera cuenta, pudiera existir en nuestros diferentes Estados miembros. Partiendo por el ámbito de las obligaciones estatales, es relevante, es importante establecer cuando menos tres ideas claves. Hay que tener en cuenta la forma y las circunstancias sobre las cuales una persona puede estar detenido, privado de libertad. Pudiera estar en condiciones de privación de libertad según lo establecido por ley, para Praeter legem, estar en situación de privación de libertad de forma contraria a la ley, llámese quizás dentro de los límites razonables de tiempo que sea fijado por una autoridad judicial, por decir un ejemplo. O también pudiera ocurrir que durante la privación de la libertad se cometan ciertos excesos que obviamente no acompañan de manera legítima una sanción privativa de libertad. En estas condiciones, cuando menos, pudiéramos extrapolar una primera obligación de los estados, el cual es el deber de custodia. El deber de custodia implica, cuando menos, que exista una supervisión de aquellas condiciones mínimas de salubridad y atención que debe merecer la sociedad carcelaria al momento de cumplir una medida privativa de libertad. Y es que, conforme establece precisamente las convenciones americanas sobre derechos humanos y la jurisprudencia propia del caso López y otro versus Argentina, cuando uno sufre o es partícipe de la comisión de un ilícito penal que está debidamente sancionado bajo decisión de cosa juzgada en un estado bajo las normas y directivas de un proceso penal público, contradictorio, con todas las medidas y garantías que ésta prevé, la sanción propiamente pasa por la privación de la libertad en estricto sensu. Eso no significa, cuando menos, que se deba exponer a la sociedad carcelaria a otras condiciones que menoscaben
su condición de humanidad. Y esto implica, cuando menos, atenciones de salud, atenciones quizás de prevención de aquella contaminación de enfermedades de transmisión sexual o de algunas de contenido pandémico, que no sugieran, claro está, que el Estado renuncie a su condición de ejecutante o hacer cumplir el respeto a las decisiones penales, sino que por el contrario sostenga un clima razonable de privación de la libertad. Bajo esas consideraciones pudiéramos entender que si se suscitaran ese tipo de escenarios, el Estado cuando menos deberá, ya si es que ha fracasado en el ámbito de la prevención, investigar aquellos hechos lesivos que no pudieran ser, en todo caso, controlados de manera previa y con ello establecer las acciones disciplinarias administrativas o penales que correspondan. Y sobre ese cometido, la implementación de algunas políticas que pudieran ya a largo plazo socavar ese tipo de circunstancias. Entonces, esto obviamente pone en relieve una tradicional, quizás canónica, ¿no? Debate acerca de las condiciones sobre las cuales debe ejecutarse las penas privativas de libertad. Algunos, pues obviamente por el ámbito de la presión social o quizás un poco el escarnio sobre la sociedad carcelaria, pudiera entender que eso también debiera ser parte de la sanción penal. Sin embargo, nada más lejos de la realidad pudiera entendernos que la sociedad carcelaria deba someterse a otro tipo de actos que entorpezcan o en todo caso dilaten o degraden su condición de humanidad para poder finalmente atender a la finalidad esencial de la pena, que es precisamente la reversión de la sociedad carcelaria a una nueva sociedad con nuevas oportunidades de poder introducirse en la misma y, obviamente, participar social y laboralmente de una comunidad nueva. Esto, obviamente, estas ideas primigenias nos van a permitir extender nuestro discurso en unos aspectos un poco más especiales. Primero, las privaciones ilegales de libertad. Cuando hablamos de una privación ilegal de libertad, nos vamos a referir a aquellos casos donde, pese a existir alguna decisión jurisdiccional, existen condiciones que no han sido tomadas en cuenta para emitir la decisión como tal, o en su defecto no ha existido el control judicial para poder sopesar la privación de la libertad. Hablamos pues entonces de circunstancias en las cuales existe privación sin control judicial. Este control judicial no debiera entenderse única y exclusivamente como aquel control que se hace a través de un juicio propiamente como la última etapa del proceso, un juicio oral, sino también hablamos del control de aquellas medidas limitativas de derechos provisionales, como es en muchos casos la prisión preventiva, la detención preliminar, como ocurre en el caso peruano. Estas medidas de última instancia promueven, cuando menos, que una persona comparezca al proceso de forma restringida a sus libertades, a su libertad motora, claro es, incluso en el marco del arresto domiciliario. Para estas circunstancias, sí o sí es indispensable el control judicial. Ahora, cuando hablamos de un control judicial, no solamente hablamos de tratar de cumplir una formalidad, el hecho de que un juez haya dicho sí, proceda, ingrésese o internase en un centro penitenciario por X cantidad de meses. Hablamos de un control judicial que respete las garantías mínimas del debido proceso, como ocurre precisamente en la jurisprudencia del caso Gangarán Paday, ¿no? Se establece como parte del debido proceso la previsión del deber de motivación, el ámbito de la razonabilidad y de la proporcionalidad. Estos dos últimos elementos, ampliamente discutidos, se presentan con cierta duda en el otorgamiento de muchas medidas limitativas de derecho, su pretexto también de la lucha criminal. En un informe para las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habló claramente que existe en muchos países de Latinoamérica una sobreexplotación de las medidas de prisión preventiva, lo cual no hacía sino merecer una observación o en todo caso en detalle qué estaba pasando con el otorgamiento de estas medidas, porque en casi la gran cantidad de casos pues se veía que el gran porcentaje de la sociedad carcelaria no eran personas condenadas, o sea, personas con condena firme, eran personas que afrontaban una detención preliminar o una prisión preventiva.
Una medida limitativa de derechos temporal. Entonces, ¿eso qué implica? Que en la gran mayoría de procesos, sin que exista una condena final, muchas personas ya estaban privándose de su libertad. Ahora, ¿qué es lo que llama también la atención poderosamente? La forma como se gradúan los meses de privación de libertad. Generalmente ocurre una especie de fórmula en la que el petitorio del Ministerio Público pudiera ser 9 meses o 18 meses o 36 en el caso peruano para delitos de crimen organizado, y el juez, al hacer un examen netamente formal, en algunos casos, otorga directamente 36 meses, sin que a veces en los requerimientos del Ministerio Público se gradúe el por qué se necesita que una persona que afronte ese tipo de procesos tenga que estar privada 36 meses de su libertad. Y en esto sí es importante indicar que las razones objetivas sobre las cuales se pueden prever una persona, restringir a una persona de su libertad, tienen que obedecer por lo menos a dos cosas. Una, su participación en actos de investigación que requieran necesariamente su involucramiento, como son generalmente las recreaciones de escenas criminales o tomas de muestras para cierto tipo de pruebas que sean relevantes en el ámbito de la parte científica, como son algunas pericias o en su defecto, prever que esta persona tenga un débil arraigo laboral, domiciliario, que permita, o quizás un ámbito alto de peligrosidad procesal que involucre una especie de coacción manifiesta en otros agentes propios de la investigación. Pero este peligro, llámese procesal o eventualmente peligro de fuga, elementos que se gradúan en este tema, debieran ser elementos que se puedan manifestar de forma objetiva. Es decir, no pueden ser elementos conjeturales. Muchas veces el Ministerio Público a veces sustenta, ¿no? Peligro procesal. El señor tiene una gran cantidad de dinero, puede influir en los demás procesados. ¿Y por qué? ¿Tener mucho dinero es un crimen? ¿Es un delito? ¿Cómo yo califico, cómo yo pudiera sostener objetivamente que existe una relación de causalidad? Claro, he ahí el gran desafío del Ministerio Público por acopiar aquellos elementos que me permitan a mí objetivamente comprender que esto quizás tiene un antecedente y existió algo previo que me permite entender que eso podría ser posible. Pero si no tengo mayor acervo que una netamente prejuicio o quizás una suposición de que esto podría ser así, entonces no estamos hablando de un caso de peligro procesal objetivo y por ende quizás solamente una mera intuición de lo que podría responder por peligro procesal o eventualmente peligro de fuga. Estas condiciones de apreciación aunadas también al tema de la razonabilidad del plazo merecen una especial atención por parte de la actividad jurisdiccional. ¿Por qué de 36 meses, que es el límite? ¿Por qué no pedir 30? ¿Por qué no 28? ¿Qué es lo que hace indispensable que una persona tenga que ser tantos meses privado de su libertad? Ahí es donde realmente el Ministerio Público tendría que ahondar en la presentación de su tesis, obviamente, decir qué es lo que se va a hacer en ese tiempo. Y claro, si está todo debidamente justificado, bienvenido sea. Pero si no ese es el caso, ¿cuál es la razón de? Más aún atendiendo a que, conforme establece la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no es posible entender a la prisión preventiva como un adelanto de condena. Más allá de que éste pueda deducirse de una eventual condena, pues finalmente no es una condena en sí misma, sino es una medida preventiva, es una medida cautelar de carácter personal que se aplica por fines de prevención en el proceso penal. Recuerde que se acompaña el principio de presunción de inocencia en todo el trámite del proceso. Entonces, cuando hablamos de una respuesta limitativa de derechos por parte del Estado a través del órgano jurisdiccional, exigimos garantías mínimas de motivación que pretenda cuando menos cubrir el objetivo, estos presupuestos materiales. Peligro procesal, proporcionalidad, razonabilidad de plazo de detención también en el caso de las medidas limitativas temporales de derecho. Si eso no fuera importante, más importante aún, tenemos casos especiales también. ¿Qué pasa con las personas que están bajo custodia del Estado en servicio militar? ¿Qué pasa aquí? Pues bien, Juan Humberto Sánchez, cuya causa se vio en el año 2003, fue detenido por fuerzas militares, civil, y eventualmente fue desaparecido.
La colega que nos precedía nos dijo, a veces en las deficiencias del Estado ocurre que se generan procesos de doble cognición, es decir, que atienden a la revisión de una misma causa en dos fueros diferentes. Pero incluso en esas circunstancias, bajo la condición de que existan dos fueros distintos, que de por sí es inconvencional, cabe destacar el hecho de que si una persona es sometida a control, custodia del aparato jurisdiccional, por ejemplo, cuando una persona es detenida en flagrancia y es puesta a disposición de un órgano judicial, para este caso el ámbito militar, debe estar bajo todo momento en seguridad, bajo una cadena de custodia irrestricta. Es decir, tiene que haber un responsable de su cuidado, respeto y eventualmente no agresión por otras personas que pudieran también estar en su misma condición jurídica. En este caso, el caso frente a Honduras, esta persona fue desaparecida. Entonces, el hecho de que una persona se someta a la justicia ordinaria o una justicia especial no hace menos revisable el hecho de que tenga que estar en salvaguarda hasta que exista un pronunciamiento, lógicamente que en el peor de los casos implicará la privación de la libertad individual, más no que desaparezca de la comuna general. Es por eso que en este estado, en este caso el Estado fue sancionado porque no demostró el Estado hondureño cómo es que esta persona fue desaparecida propiamente bajo las riendas de la justicia militar. Entonces, en estas circunstancias podemos entender que el ámbito de custodia o el deber de custodia que afronta el Estado al momento de la detención de una persona implica también evitar o prever cualquier circunstancia de trato cruel, de desaparición o negligencia que pudiera ser justamente víctima la persona que fuere compareciente por parte de la justicia ordinaria o especial. Ahora bien, ya hemos comentado algunos primer aspectos vinculados a los deberes u obligaciones que competen a los estados. En esa segunda parte vamos a referirnos a aquellas personas privadas de libertad que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. Y claro, hemos hablado hasta este punto anterior de civiles en el término más amplio de la palabra. Pero vaya que existen circunstancias relevantes que también debemos tener en cuenta. Y esto porque más allá del contexto del género, porque finalmente no es el género finalmente lo que determina una consideración de una condición de vulnerabilidad, sino la posibilidad amplísima de que exista mayor estado de violencia, el caso especial de las mujeres revierte una tratativa muy importante porque salvo que exista un tema de especialidad y control muy, pero muy concreto, podemos entender que en el ámbito de la salud, las mujeres están más expuestas a contraer enfermedades dentro de un centro penitenciario. Y esto no únicamente encuentro en el ámbito de las enfermedades por tema de salud, sino también a ser perpetradas, ¿no? En casos de violencia sexual. Violencia sexual que no solamente debe materializarse a través de contacto físico, sino también a través de acoso sexual, ¿no? Hoy entendemos que la violencia sexual no tiene una única manifestación, como es el acceso carnal, sino también a través del acoso y el constante apego psicológico que puede tener justamente o que pueden padecer las mujeres en un centro penitenciario, ya sea por personal reclusorio par, es decir, otras mujeres que estén recluidas, o incluso por el propio personal encargado del centro penitenciario. Esto no pone sino en relieve que las cárceles o los centros penitenciarios para mujeres debieran también tener condiciones favorables para asegurar que este proceso, esta etapa de reversión, esta etapa de resocialización que debiera cumplir el Estado, sea el más adecuado para que una mujer no tenga o no ostente peligro alguno que pudiera perjudicar su condición. Ahora, a eso hay que agregarle el hecho de que algunas mujeres, cuando están privadas de su libertad, se encuentran también en la etapa de gestación. Eso también es muy importante. ¿Qué condiciones ofrece eventualmente el Estado, los estados, para poder asegurar que las personas privadas de su libertad que se encuentran en gestación tengan un buen desarrollo fetal? Entonces, debiéramos entender que aquellas garantías
propios de la gestación, como es el tiempo de lactancia, el tiempo de relajación, también deberían estar incorporadas, porque finalmente el ser humano por nacer, según cada uno tenga un catálogo dentro de su propia jurisdicción, pues no es responsable penalmente de las conductas de la madre. Siendo esas circunstancias así, pues es un sujeto de derechos en potencia que pues, se le debe reconocer todo derecho en cuanto se le favorece y por lo tanto asegurar que su gestación sea un éxito, también es responsabilidad del Estado. Pues finalmente este último ha merecido una sanción penal en contra de la progenitora, pero no del menor que está por nacer. Por ende, en el caso Espinosa González, ¿no? Se toma con especial tratativa las circunstancias sobre las cuales se puede tener a una mujer. Y obviamente, más allá de que como elementos comunes precedentes está el ámbito del no control judicial, también está el hecho de tener una especial sensibilidad al momento de calificar los medios probatorios que legitimen una privación de libertad, dada que en muchas circunstancias los actos de violencia sexual no están regrafiados en algún otro medio probatorio que pueda ser reproducido con posterioridad, sino que únicamente tendremos la declaración de la agraviada. Este tendrá que ser sometido, en la medida que sea mayor de edad, a un examen de corroboración, verosimilitud, ausencia de incongruencia, ausencia de persistencia, que exista persistencia e incriminación, para poder ver si es que esto es un discurso coherente y eventualmente dar cuenta de cómo es que esta persona ha sido o no agredida en ámbitos de violación sexual y que quizás por un tema de contubernio ha sido desplazada como la posible delinquente. La Corte en este punto implica o establece y sanciona que los abusos sexuales deben ser muy, pero muy revisados en ámbito de supervisión de condenas. Obviamente, para evitar también actos colaterales de tortura que pudieran perjudicar el desenvolvimiento de las mujeres ya en la etapa de cumplimiento de sentencia. Mucho cuidado. Algo similar pasa con los menores. Pero claro, como sabemos, los menores no participan de un centro penitenciario como tal, sino que tienen un trato diferenciado por condiciones de la edad. Esto es, en el caso peruano, por ejemplo, ciertos centros de resocialización para menores. Técnicamente, de manera específica, pasa por esas circunstancias. Pero algo sí es importante. En el Perú existe el Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Y en el cual se establece precisamente el proceso, ¿no? de disciplina para menores, que es un proceso netamente instructivo, y que este proceso a la vez tiene una cláusula que más o menos versa lo siguiente, ¿no? Las reglas del Código Penal serán aplicables al Código de Niños y Adolescentes sobre temas de menores infractores en lo que sea aplicable y no esté desarrollado normativamente por este cuerpo normativo. En el caso de los menores infractores, no existe la prisión preventiva, no está regulada. En el Código de Niños y Adolescentes no está regulada ningún ámbito de privación de prisión preventiva como sí está en el Código General, Código Procesal Penal. La gran pregunta es, si no está regulado en el Código de Niños y Adolescentes, pudiera el Estado interpretar que debe aplicarse una medida análoga de la prisión preventiva para los menores infractores? Y claro, atendiendo a que existen menores infractores que son encontrados con armas de fuego y otros delitos que ustedes pudieran imaginar, ¿debiera cautelarse o privarse de su libertad en un centro de detención para menores? ¿Puede hacerse esa analogía? La respuesta, lógicamente, es no. No se puede. Yo no puedo crear analógicamente reglas de privación de libertad. La privación de libertad tiene que estar prevista por ley. Es decir, toda medida limitativa de derechos tiene que obedecer el principio de legalidad. Yo no puedo integrar el derecho in malam partem de una persona, y más aún de un menor de edad. Eso iría en contra del principio del interés superior del menor, en la parte de su interpretación procedimental. Nosotros sabemos que el interés superior del niño tiene cuando menos dos expresiones. La primera acepción es interpretar toda norma de derecho positivo, es decir, adjudicatoria de derechos, en pro de los menores para poder buscar la tutela más garantista a sus necesidades. Y por la otra, desde la perspectiva procedimental, entendemos que el interés superior del niño prevé que todos los procedimientos encaminados a la justicia infantil
o en todo caso destinados a tratarlos bajo un proceso judicial, deben prever la protección máxima de su integridad. Es decir, no podemos sobreexponerlos a un ámbito jurisdiccional que pudiera afectar su crecimiento y libre desarrollo de su personalidad. Siendo estas las circunstancias del caso, lógico es entender que yo no puedo, so Estado, aplicar supletoriamente medidas limitativas de derechos de un código ordinario a la justicia especial de los menores. Y por ende, si es que yo no tengo previsto por ley la detención de los menores, pues jamás podré privarlos de su libertad, aunque sea por días, aunque sea por horas. No es propiamente esa la circunstancia, salvo que el propio código de manera previa lo haya previsto. Pero en todo caso, esta privación de libertad tendrá que estar acompañada de una política que persevere, que asegure que esos menores no sean puestos en peligro. Ejemplo, digamos que la fuerza del orden policial detiene a un menor de edad por la presunta comisión de un delito X. ¿Dónde lo interna? En la carceleta. No hay posibilidad. En una carceleta policial, en una comisaría, pues van personas que pueden cometer, adultos que pueden cometer muchos delitos. Y en un descuido se expone a un menor al contacto con un potencial delincuente en una carceleta. Y eso obviamente quebranta el espíritu ideal de la justicia de menores. Los menores no pueden compartir los mismos espacios de privación, aunque sea temporal, que la de un adulto, porque es sobreexponer en demasía a un menor que potencialmente es inocente, ¿no? Frente a otro tipo de peligros que desproporcionan este tipo de circunstancias y trato. Lo mismo pasa, obviamente, cuando hablamos de los centros que involucran un tema de sobrepoblación. El caso Instituto Panchito López versus Paraguay fue obviamente un ejemplo claro de ello. Se previó que, si bien es cierto, había un centro de privación de libertad para menores, este centro estaba hacinado, tenía condiciones de insalubridad. Es decir, no había las condiciones de higiene mínimas que obviamente necesita un menor para desarrollarse. Y menos aún no tenía programas para que esos menores sean educados durante su etapa de privación de libertad. Es que el hecho de que estén privados de su libertad no quiere decir que los menores van a ser aislados de la educación básica regular. Imagínense que un menor de 13, 14 años sea privado de su libertad en un centro de detención. Eso, pues en países como Latinoamérica, implica estar en segundo, en tercer año de media, de secundaria, según cómo lo nombremos en nuestros diferentes países. ¿Qué pasa si a ese menor le dan 2 años o un año de privación de libertad? Sacrificaría el año escolar. ¿Y qué va a pasar cuando él retorne? Va a estar en desventaja frente a otros menores, cuando la sanción exclusivamente era privación de libertad. Ese menor tiene que continuar los estudios dentro de un centro de detención y eventualmente homologar aquellos estudios con la educación pública. Si finalmente el centro sobre el cual va a cumplir esta privación por alguna conducta que fuera sancionable, ¿por qué tendría que ese menor verse afectado en su formación curricular? Siendo la formación curricular un derecho de todos los menores y siendo también es un centro del Estado. Entonces, no se le puede privar la educación básica porque es un derecho humano. Los menores, incluso que hayan sido privados de su libertad, tienen derecho a la educación. Entonces, tienen que atender estas condiciones para que se pueda regularizar y no pierda el año escolar. Porque quiera que no, esto lo pondría en severa desventaja con otros jóvenes de la misma edad. La educación no puede privarse de un menor, aunque se encuentre recluido o se encuentre detenido en un centro temporal por una medida limitativa que se otorga por control judicial. Esta misma lógica acompaña obviamente a los casos de privación perpetua en algunos países, pues que existen esas condiciones, pero en realidad este ámbito de la prisión perpetua o cadena perpetua en el caso de la justicia juvenil ya no debiera ser un tema discutible, ¿no? No debiera, ¿no? No debiera ser un asunto discutible porque ya ni siquiera en personas mayores de edad pudiera entenderse que esto exista, o sea, esto no debería estar. Eso se mencionó en el caso Mendoza versus Argentina, ¿no? Hubo adolescentes que fueron condenados a prisión perpetua pese a que cometieron delitos siendo menores de edad. Entonces, esta condición de perpetuidad en un modelo como el nuestro, este modelo nuestro,
pues transgrede toda condición de reparación y reivindicación, pues estudiar ya no va a servir de mucho. ¿De qué va a servir que una un menor de edad estudie o se le dé acompañamientos, programas de resocialización, si al final nunca va a regresar a la sociedad? Entonces, aquí enérgicamente existe un contrallamado de atención a todos los estados a asegurar no solamente la continuidad de la formación educativa, sino también, por sobre todo, asegurar esa reinserción laboral a través de programas que alienten a estos jóvenes que una vez recuperada su libertad tengan un espacio, porque recordemos nosotros que conforme establecen los informes de las Naciones Unidas, el fomento o el asedio a la criminalidad por parte de la comunidad juvenil son la falta de oportunidades. Es la falta de oportunidades, la falta de apoyo, la falta de inclusión laboral, la falta de formación con inclusión laboral, es decir, talleres que permitan ya tener cierto tipo de experiencia o certificación que permita la contratación, cuando menos en ciertos oficios, a los jóvenes y tengan eventualmente oportunidades becarias. Hay muchos jóvenes que a veces cometen, vamos a decirlo así, eh, algunos momentos de debilidad en cuanto al crimen, pero que tienen cognitivamente, biológicamente, muchas oportunidades, ¿no? Potencialidades que pudieran bien aprovecharse. Entonces, parte del Estado descubrir estas condiciones para poder asegurarle un mejor camino, un mejor proyecto de vida que se pueda consolidar. En este punto, luego de haber hablado ya de las mujeres, los menores y adolescentes, un fenómeno muy actual, muy urgente, que se vivió en la etapa de una última movimiento migratorio con nuestros hermanos venezolanos, ¿no? La detención de migrantes. ¿Es posible detener a un migrante? ¿Es legal detener a un migrante? La gran pregunta es, ¿cuál es la razón de la detención? Habíamos sostenido, habíamos explicado hasta este punto que no puede haber detención sin un manifiesto legal que acompañe de esa concesión. Y la mera situación de aparente informalidad, ¿no? Temporal, que finalmente ningún estado es permanente, sino que se puede regularizar, no pudiera ser justificación única para poder detener a una persona si es que previamente por ley no se ha establecido esa como una causal habilitante para dicha detención. O sea, desde ahí ya tenemos un gran problema. Y es que el derecho migratorio, ¿no? O el ámbito del derecho encargado justamente de las relaciones internacionales, no ha previsto protocolos razonables frente a movimientos de migración tan amplios como ese que se vivió no hace algunos años. ¿Esto qué conlleva? Esto conlleva entender aquí ese clamor de miedo, quizás sensación de no saber cómo manejar esta política migratoria, pues obviamente entorpece a fuerza pública y conlleva que existan tratos degradantes, tratos de tortura, vejación y lesiones frente a la comunidad migratoria, indistintamente de la nacionalidad, puede generar ese tipo de escenarios. Y lo que es peor aún, poner situaciones de peligro y coacción. Muchas personas migrantes son coaccionadas por fuerzas del orden público bajo amenazas de deportaciones, ¿no? A cambio de someterse, ¿no? A actos vejatorios de su humanidad. En el caso Vélez Lur versus Panamá, que es el caso del año 2010, un migrante ecuatoriano, ¿no? Fue detenido sin control judicial. Fue tratado de forma degradante, torturado, golpeado simplemente porque como no tenía condiciones regulares migratorias, pues la fuerza del orden entendió que era una persona no grata en su país. Nada, un discurso de lo más execrante, si queremos decirlo de esa manera, ¿no? Obviamente, esto se manifestó en las graves laceraciones y lesiones que tuvo esta persona durante su tratativo de reclusión temporal a cargo de la Fuerza del Orden Público Ecuatoriano. Esto involucró también una sanción para el Estado por no haber previsto ese tipo de protocolos de cuidado para personas no nacionales, porque finalmente son personas no nacionales. Debiera justamente, entre otras circunstancias, como alternativas, ponerse a disposición, pero bajo ningún contexto afectar la integridad física
moral o psicológica que acompaña a estas personas. Porque finalmente debemos entender que conforme existe incluso un límite para las políticas de deportación, no se puede sobreexponer a un migrante a condiciones de peligro de las que eventualmente pudiera estar huyendo, ¿no? Como pasa justamente en el caso de los perseguidos políticos, ¿no? Si me persigue, no sé, pues la presión política de mi país, no me van a regresar al propio país a que me sobreexpongan físicamente, ¿no? Por decirlo de una manera. Tiene que haber un tema de, conforme le aplica el derecho internacional público, un tema de reenvío a otro país que pueda, justamente, o a través de su embajada, ubicarlo para que esté en libertad, esté en una situación de seguridad. Es decir, la nacionalidad no puede ser un asunto de discriminación para el trato o el trato regular que debiera recibir también un connacional en condiciones de detención, más aún cuando no hay un proceso previo. En todas circunstancias podemos entender que las garantías mínimas legales de trato procesal acompañan a cualquier persona indistintamente de su condición o no de regularidad migratoria. Eso es netamente una formalidad. La condición humana sobresee ese tipo de formalismos para poder ser asequible el tema del trato paritario en un proceso penal como tal, si es que fuese el caso. Como veamos en estas circunstancias, no hubo propiamente una razón penal para la detención, simplemente fue una privación, nada más. Una privación no preestablecida por ley. Entonces, lógicamente, la sola condición migratoria de informalidad no crea un supuesto habilitante de detención. Nosotros no podemos interpretar o entender, por pretexto de los estados, que una situación de aparente afectación a la soberanía nacional, vaya que estoy siendo bastante amplio, pudiera crear un supuesto habilitante de detención. No. O sea, que si no hay un presupuesto legal que habilite esa detención, pues entonces no tenemos nada. No podemos crear de facto supuestos habilitantes para justificar una detención cuando la justicia penal, el Código Penal Material, no ha previsto una conducta sancionatoria. Peor aún en el ámbito disciplinario, ahí ni siquiera prevé privación de libertad. Si esto fuera incluso una falta administrativa que pudiera implicar la no regularización, pues será una falta administrativa. Pero incluso en esas circunstancias no podría habilitarse un supuesto de excepción para la privación de libertad. Llegado a este punto, y avanzando un poco también con la agenda del diplomado que nos ocupa, hablar de estas circunstancias nos implica también hablar de las condiciones compatibles con la dignidad humana. Voy a tratar de ser breve en algunos puntos, porque bueno, el tiempo también nos acompaña y tenemos que ser respetuosos también. Eh, Hay que entender con lo menos aquí tres ideas claves. La condición de humanidad prevé tres niveles de tutela. La condición de humanidad como derecho, como garantías y como obligaciones. Derecho, porque toda persona puede alegarlas y exigirlas a través de los medios de control constitucional que estén vigentes en cada estado. En el caso peruano, por lo menos, el habeas corpus. El habeas corpus, que en otros países es tomado como la acción de libertad o amparo de libertad en otros estados hermanos, para que nos podamos entender, permite salvaguardar las condiciones de privación de libertad. Esto que implica que extensión de la libertad, existe también esta vinculación estrecha con la dignidad personal. Yo no puedo tener libertad restringida sin un respeto mínimo de la dignidad. Y es que la dignidad no como principio valor esencial de todo sistema constitucional no se ve franqueado por una decisión sancionatoria o privación de libertad temporal. Jamás. Eso no ocurre. Nadie deja de ser humano por estar en un centro penitenciario o en un centro de privación temporal, de privación de libertad temporal. Eso jamás puede ocurrir. Siendo esas las circunstancias, podemos entender que esto genera una garantía eh, tácita por parte de los estados y es salvaguardar las condiciones mínimas de dignidad que obedece un sistema carcelario. Pero al mismo tiempo, el compromiso de exigirles judicialmente, constitucionalmente, convencionalmente, que esto sea así. En el caso de Díaz Peña, lo que se atendió principalmente fue el tema de la salubridad y las condiciones mínimas de habitabilidad. Es decir, una carceleta sin luz,
sin ventilación, con hacinamiento, ni hablar. Y más aún, ¿qué pasa con estas personas que necesitan, ¿no?, una atención médica? Nadie está privado de ello, que necesitan medicación, que necesitan procesos para vivir como la hemodiálisis, por ejemplo. Puede darse el caso. ¿Y qué pasa si el centro penitenciario no tiene ese tipo de servicio? Esa persona se va a morir. Si alguien conoce cómo funciona el proceso de hemodiálisis, sabrá que es un tratamiento que se tiene que hacer casi diario o interdiario, según sea la gravedad del asunto. Y si el centro penitenciario no lo tiene, pues ni hablar. Esa persona prácticamente podría pasar pocos días con vida en un centro de atención. Entre todas las condiciones mínimas relevantes que se tienen que asegurar en un centro de detención, pues ya hemos citado varias, está lógicamente asegurar las condiciones de salud física y mental. Claro que sí. Aparte de las que ya hemos comentado. Lo otro, el ámbito sanitario, la higiene también. Entonces, cuando hablamos de instalaciones y tratos justamente razonables, hablamos de que la cárcel no es un centro de confinamiento para darle fin a la vida de otra persona. Técnicamente es así. Al capaz del hacinamiento, la prohibición del hacinamiento, la prohibición de establecimientos irregulares de detención, que sean precarios, pues eso tampoco se debiera permitir. ¿Qué pasa con el trato? Cuidado. Una cosa es hablar de las condiciones de privación de libertad y otra es hablar del trato a la persona. Cuando nos referimos al trato, nos referimos específicamente a la forma como se manifiesta el control judicial y el control administrativo judicial o administrativo penal, penitenciario. Es decir, ejemplo, digamos que una persona ha sido condenada a 3 años de pena privativa de libertad efectiva, ¿correcto? Esta persona es internada en el centro penitenciario, lógicamente tendría que haber un control de expediente, ¿no? Un expediente donde está su registro de entrada y salida, ¿no? Pero esta persona, de acuerdo al delito que se le ha impuesto, se extiende a un plan de resocialización de trabajo por días penitenciarios. O sea, por cada día de trabajo se le va a commutar 2 días de encarcelamiento. Es decir, que si trabaja, pues vamos a decir, 1 año y medio, sin par, hipotéticamente ya cumplió los 3 años de pena privativa de libertad. Se escribe el programa, se presenta, se escribe, presenta su expediente, se aprueba, muy bien. Trabaja diariamente, registra sus datos, pero cerca del año se pierde la información. Se pierde la información y la autoridad carcelaria dice, bueno, tendrás que empezar de nuevo. ¿Pero por qué? Yo ya cumplí 1 año trabajando. Lo siento, no lo tenemos. ¿Debiera cargar con los defectos de la administración penitenciaria a esta persona? La respuesta lógicamente es no. Una persona que está recluida debe tener el trato respetuoso de todo el aparato administrativo y el judicial, no solamente el judicial. Porque claro, el control judicial va a implicar una supervisión genérica de las competencias de la fuerza administrativa que se encarga de la custodia del recluido. Pero, lo cierto es que esto no es suficiente. Eso no es suficiente. Las personas involucradas en la supervisión del cumplimiento de estas medidas tienen que tener medidas seguras, claras y transparentes del cumplimiento y atención de estas condiciones que a veces, consideradas beneficios penitenciarios, son alegados por las partes para poder tener una mejor condición de resocialización y al mismo tiempo de conmutar el tiempo de condena por un plazo menor. Asimismo, el tema de la identidad, el acceso a los alimentos, el acceso a los espacios de recreación, los espacios públicos, también es una forma de exteriorizar el debido trato con dignidad a la sociedad carcelaria. Siendo este punto importante, el caso Juan Humberto Sánchez plantea también otro escenario particular, la desaparición sin registro de una persona que estaba detenida. Las personas cuando entran, se internan, ubican ciertos pabellones de acuerdo a la peligrosidad del delito. Pero muchas veces, y de manera muy extraña, estas personas desaparecen.
Obviamente la magia no existe, no pudiera entenderse que esto pudiera ser algo netamente banal. Algo tuvo que pasar. He ahí la importancia de la labor celatoria del Estado. Vigilar constantemente que cada persona de la sociedad carcelaria esté en condiciones de seguridad. Porque a veces, lamentablemente, porque eso es dable, es la realidad, muchas personas son asesinadas, torturadas dentro de la propia sociedad carcelaria. Entonces el Estado, si es el agente celador de estos espacios, no debiera permitir ese tipo de asuntos. Por eso el Estado también es responsable frente a ese tipo de crímenes que pudieran cometerse por la sola ausencia de este deber de control que acompaña su labor de controlador estatal. La incomunicación, lejos de ser justamente una medida que se plantea también limitativa en los foros de control penitenciario, es cierto, es una realidad. Pero la incomunicación no debe entenderse como una privación absoluta de este sistema de comunicación con otras personas. Debe establecerse también las condiciones de que esas personas puedan tener visitas, obviamente controladas por la autoridad penitenciaria, porque el hombre es un ser social por naturaleza. Conocer a su familia, hablar con sus familiares, es un derecho humano que está netamente, está muy tratado, muy reconocido por la jurisprudencia en el caso J versus Perú, ¿no? Una persona no puede ser bajo ninguna circunstancia incomunicada, incluso en los casos de detención preliminar. Los primeros derechos que se reconocen, como establece el artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal peruano, son garantías mínimas: la comunicación y asistencia de un abogado, la comunicación con un familiar, el derecho a ser oído por una autoridad judicial. Entonces, todos ese tipo de controles deben asegurarse desde el primer momento de la privación de libertad. No esperar a que recién privado de su libertad en una carceleta, recién se le leen estas garantías. Y esto es un error muy común, ¿no? Cuando hay autoridades policiales que tienen aparentemente en flagrancia a una persona, lo constituyen directamente a un centro de reclusión preventivo, sin permitirles siquiera la comunicación con un familiar o un abogado que les permita entender o darles cuenta de dónde va a estar. Hasta ese traslado pueden pasar 2, 3 horas. Y imagínense, una persona no tener comunicación sobre ese tiempo, más aún cuando tenía un propósito quizá de transporte o una ubicación final, pues puede tornarse en peligroso. Y a veces incluso estas medidas que involucran que sea privado de sus equipos de comunicación. Hacen un control completo, un chequeo completo de todas sus pertenencias y le incautan celulares o pretexto de un posible objeto del delito y ni siquiera les permiten comunicarse. Seamos honestos, ¿cuántos de nosotros nos hemos aprendido en memoria todos los números telefónicos de los familiares directos? Hoy en tiempos de modernidad, pues tener agenda electrónica nos ha conllevado a que busquemos directamente el contacto y marquemos. Peor en los países donde tienen más de 9 dígitos para marcar un número. En el Estado peruano son 9 dígitos. Hay países que tienen 10 hasta 11 dígitos para marcar. Entonces, ¿cómo memorizarte en ese momento si te incautan tu celular? Pero quiero llamar, pero no con el número, está en mi celular. Lo siento, se lo incautamos. No tiene que llamar, consta que le estoy dando el celular, dice todavía el efectivo policial, ¿no? Consta que le estoy dando su derecho, pero usted no quiere llamar. No es que no quiere, es que no tengo el número. ¿Cómo accedo a él? Definitivamente, esta práctica muy común es obviamente un vejamen a esta garantía mínima de la comunicación, que debe ser atendida desde el primer momento de la detención, no desde la puesta a disposición en un centro de reclusión. Mal entendido, ¿no? Desde el primer momento se tiene derecho a esta comunicación. Pero claro, eventualmente esto sigue siendo todavía un asunto que debe trabajarse, que debe esforzarse y fomentarse también como una cultura de remediación a las fuerzas del control preventivo del orden público. Y si esto fuera, por decir así, ya una de las circunstancias más conocidas, también obviamente está el uso desmedido de la fuerza. Una persona privada de su libertad, lógicamente, está en una circunstancia de desigualdad, notoriamente desigualdad, porque obviamente un centro penitenciario no es su vivienda, no es su centro de trabajo, no es un lugar en el cual tenga libre disposición de los bienes, no hay. O sea, netamente
Estar recluido es estar en un estado de desigualdad frente al orden público, frente al jus puniendi estatal. Entonces, ¿esto qué conlleva? A que se tenga ciertas limitaciones físicas dentro de un centro, a veces grilletes electrónicos o de otro tipo de medidas. Un triste escenario se vivió en el caso Mendoza versus Argentina, en el cual se dio una masacre en prisión, al menos declarada en ese sentido por la Corte Interamericana, ¿no? A través de agentes estatales se dio una matanza dura, una masacre bastante beligerante dentro de un centro penitenciario. Eh, pues bien, el Estado, de manera aleatoria, vio justamente en esta población recluida un peligro para el orden estatal. Entonces, incluso se fomentaron espacios de beligerancia entre la propia sociedad carcelaria y esto generó que muchos reos, presos, sean asesinados por otros presos sin control estatal. Es decir, el Estado simplemente, pues en gran escenario, dejó que eso ocurra, entendiendo que como iba a ser una responsabilidad de la propia sociedad carcelaria, pues el Estado no tendría que haber intervenido y por lo tanto no era su responsabilidad. Nada más lejos de la realidad. El Estado no puede ser negligente a la intervención cuando existan conflictos dentro de la propia sociedad carcelaria. Ahí debe intervenir y controlar el ejercicio de la fuerza dentro de la propia sociedad carcelaria. No sé si me comentan si estoy en el buen manejo del tiempo, no sé si alguien me va a seguir, me confirman por favor si estamos bien, o podríamos continuar, o tengo cuánto tiempo me queda, disculpen. Estimado doctor, 5 minutos justamente. Bien, muchas gracias. Bien. Bueno, de por sí, como les decía, es un tema bastante amplio. Igual voy a compartir estas diapositivas con toda la información que contiene a la organización del Latin Juris, porque finalmente son varios asuntos que deben tratarse, pero voy a permitir avanzar hasta esta circunstancia en el ámbito de los control justamente en casos de sanciones disciplinarias. Fíjense. El ámbito del derecho administrativo sancionador siempre ha sido un kit de análisis para todos quienes gustamos precisamente de su estudio, ¿no? Y hemos encontrado que en diversos estados estas disciplinas o estos ajustes disciplinarios no son necesariamente compartidos con la justicia penal, es que existe una brecha relevante en el margen de punibilidad que acompaña al proceso penal respecto del proceso administrativo disciplinario. Pero también en países como el nuestro, en que yo trato el derecho peruano, esta justicia legal, porque obviamente no está abordada por un tema de justicia legal propiamente, encuentra a veces sosiego en la costumbre, en el derecho consuetudinario, si quisiéramos establecerlo de esa manera, y esto fomenta espacios de cierta especie de autonomía por ciertos grupos para poder establecer sanciones, ¿no? Estas sanciones generalmente pasan por un asunto de eh, látigos, justicia comunal, ¿no? Frente al escarnio social, pese a que ya existe una respuesta del Estado o eventualmente existiendo un caso de prisión preliminar, ¿no? O detención preliminar, antes de conducirse a una autoridad policial, pues la justicia comunal tiende ya a adelantar efectos de sanción, ¿no? En el caso peruano, pues esto pasa con las rondas campesinas, ¿no? Algunas rondas campesinas o rondas nativas toman conocimiento de la ejecución de un delito a veces en flagrancia. Y claro, constitucionalmente la justicia ronderil, ¿no? Propiamente tiene el deber de coadyuvar a la justicia ordinaria, poniendo a disposición la persona para que sea tratada por la justicia ordinaria como tal. No pasa lo mismo con la justicia nativa, donde sí hay una completa autodeterminación de la justicia comunal. Pero, como ya dijo la Corte Interamericana, la justicia comunal, incluso en ese sentido de autodeterminación y autocomposición, no puede soslayar los derechos humanos. Pero volviendo al tema de la justicia ronderil, o la justicia campesina, en algunos lugares también la determinan de esa manera, con ese nomen juris. Esta justicia ronderil eventualmente no espera el control ordinario judicial para poder sostener una posible responsabilidad.
Y eso que involucra que se acompañen medidas extralimitativas como son los azotes, como pasó en el caso César versus Trinidad y Tobago, ¿no? Una persona fue condenada judicialmente, pero se le implicó también 15 azotes públicos, amarrado a una persona en el espacio público. Entonces, estas condiciones tampoco son viables, o sea, no son acompañables frente a la justicia ordinaria porque socavan obviamente la condición de dignidad de la persona. Entonces, es por eso que ya de forma comunitaria se ha entendido que la función de estos grupos sociales son de auxilio, de apoyo, pero no bajo ninguna circunstancia de subrogación de la justicia ordinaria. Y por ende, estas medidas de sanción física, en gran mayoría, pudieran ser permitidas por el órgano jurisdiccional, más aún por los que se ejercen el control policial. Entonces, el trato de una persona privada, incluso temporalmente de su libertad, debe asegurar también que ésta no sea expuesta a este tipo de vejámenes en el ámbito social. Pues bien, espero que estas reflexiones, pues, antes que establecer consensos, finalmente promuevan más investigaciones. Yo siempre he agradecido con Latin Juris el hecho de poder siempre participar con estas nuevas reflexiones, en esta oportunidad, con esta temática muy interesante, muy saludable, pero que, bueno, también es amplísima, valgan verdades, pero que nos permite entender que la etapa de ejecución, sobre todo o preliminar a un proceso penal, no debe ser desprovisto del ámbito convencional. Existen condiciones de convencionalidad que deben ser previstas, revisadas de manera estricta y deben ser atendidas debidamente. Muchísimas gracias por la generosa invitación, pues estoy atento a cualquier coordinación o consulta siguiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por su ponencia. La verdad es muy sustanciosa. Hay muchos temas que ha tratado en base a la jurisprudencia y experiencia de diferentes casos, estimado doctor. Le felicitamos por su ponencia. Justamente Mónica Trujillo nos comenta una didáctica y clara explicación que permite mantener el interés y concentración en la información agregada. Muchas gracias y felicitaciones. Así también Héctor Vargas nos comenta: justicia indígena en Ecuador se utiliza látigo, ortiga. Y Mariana Suárez nos comenta: excelente ponencia. El abogado Jordi Chila quiere realizar una pregunta, puesto que ha levantado la mano. Así también le recordamos al resto de nuestros diplomantes que pueden realizar preguntas levantando la mano o escribiéndola en el chat. Entonces, estimado abogado Jordi Chila, puede realizar la pregunta. Buenas noches, ¿sí se me escucha? Sí, sí, Buenas noches. efectivamente, abogado. Doctor, bien usted mencionaba al respecto de que el Estado, a sabiendas de los enfrentamientos entre los propios PPL, no realizó ninguna prevención, es decir, omitió. El Ecuador ha pasado por varias crisis carcelarias en las que se han conocido un gran número de muertos siempre. A su consideración, ¿cree que el Ecuador a futuros años tendrá que responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su omisión? Muchas gracias. Es una pregunta bastante comprometedora, pero eventualmente la respuesta es clara, ¿no? O sea, ya existe hay pronunciamientos de la Corte Interamericana sobre ese particular, es decir, no puede, bajo ninguna circunstancia, el Estado ser negligente al deber de supervisión, y es que, como habíamos indicado, dentro de los centros penitenciarios, el Estado es quien regente el orden y la tranquilidad y la búsqueda, a fin, del tema de la resocialización. Es decir, están en un espacio estatal. Es como si fuera, vaya, aunque los homólogos son bastante complicados, pero es que es como un centro educativo estatal. El Estado, a través del centro educativo, tiene que velar que no exista violencia entre menores. Lo mismo ocurre en su análogo con un centro penitenciario. El Estado es el que vigila, controla toda la parte administrativa
gestiona todo lo que implica la gestión de todos los centros penitenciarios, las ubicaciones, pabellones, clasificaciones por peligrosidad, por delitos, es decir, la alimentación, la comunicación, todo. O sea, el Estado regenta toda la parte administrativa de un centro penitenciario. Entonces, si existe una trifulca que involucra incluso potencialmente peligro de afectarse la integridad, ni siquiera hablamos de la vida, entre la sociedad carcelaria, pues el Estado tiene que intervenir. Y la no intervención implica ser negligente, porque es deber del Estado asegurar que todo lo que ocurra en los centros penitenciarios, pues aseguren que esas personas puedan reincorporarse a la sociedad. Claro, sé que es un fin muy óptimo, pero ese es precisamente el fin jurídico que ostentan los centros de reclusión. Es por eso que, como refería en el caso Mendoza versus Argentina, pues esto ya tuvo un pronunciamiento de la Corte y su uso aplicable es extensible para el caso ecuatoriano. Si la realidad es el cual me la cuenta, pues definitivamente una petición ante la Corte Interamericana en su previsión de cumplimiento de estas sentencias por efectos equiparables va a terminar o va a devenir en una sanción al Estado ecuatoriano. Si es que fuera esa la oportunidad, pero claro, habría que en todas maneras siempre verificar las condiciones sobre las cuales se da este incumplimiento para que el Estado, en todo caso, pudiera hacer el ejercicio del derecho de repetición contra aquellos funcionarios que desacataron sus obligaciones de prevención en los centros penitenciarios. Y ahí eventualmente ya revertir esas sanciones económicas que son bastante bulosas, pero por sobre todo administrativas, disciplinarias y eventualmente penales, que fuera el caso según el Código Penal ecuatoriano.